La perfección cristiana, según el Espíritu de San Francisco de Sales, por Emilio González y González, presbítero. Parte tercera, capítulo 25. Tolerancia de los defectos ajenos. ¿Cuándo llegaremos a sufrir por caridad los defectos de nuestros prójimos? Esta es una de las principales y más excelentes lecciones que nos han dado los santos. Dichoso el que la haya aprendido bien. Así como la intolerancia de los defectos ajenos nace ordinariamente de soberbia de espíritu y dureza de corazón, la tolerancia e indulgencia cristianas provienen, por el contrario, de un corazón humilde, bondadoso y caritativo. El que es soberbio no se conoce ni quiere conocerse a sí mismo. Tiénese por perfecto e irreprensible, y mientras que no repara en la viga de su ojo, ve, pudiéramos decir, con cristales de aumento la mota en el ojo ajeno. De ahí que al paso de él no se corrige de sus propios defectos, ni sufre siquiera el ser advertido de ellos. Muéstrase duro e intransigente con los defectos de los demás. Debemos estar prevenidos contra este vicio, porque son pocos los que, en más o menos grado, no adolezcan de él, ya que el amor propio nos ciega y nos hace juzgar y tratar a nuestro prójimo de muy distinta manera que a nosotros mismos. Nosotros, escribe San Francisco de Sales, queremos que nos sufran nuestras miserias, pareciéndonos siempre que son dignas de tolerarse. Pero, en cambio, las del prójimo siempre nos parecen mayores y más pesadas, y de consiguiente menos tolerables y llevaderas. Nos agrada, dice asimismo el autor de la Imitación de Cristo, que los otros sean perfectos y, sin embargo, nosotros no nos enmendamos de nuestros propios defectos. Queremos que los demás sean castigados con rigor y nosotros no queremos ser corregidos. Nos disgusta la licencia que se da a nuestros hermanos y no obstante no queremos que a nosotros se nos niegue nada de lo que pedimos. Queremos que a otros se les ponga el freno de la ley y nosotros no toleramos el que se nos cohíba en lo más mínimo. Todo esto nace, como decimos, de falta de humildad y propio conocimiento de nosotros mismos, de falta de bondad y caridad para con los demás. El corazón humilde, bondadoso y caritativo, teniendo en cuenta por un lado sus propias flaquezas y defectos, y considerando por otro cuánto cuesta la adquisición y práctica de la virtud, y cuántos obstáculos interiores y exteriores se encuentra en su camino. Tolera y sufre con paciencia las faltas y miserias de sus prójimos. Atenúa en cuanto puede su gravedad, les da la interpretación más benigna posible, calla, espera, disimula caritativamente en aquellos casos en que el hablar sería inútil o perjudicial. Y en fin, trata a los demás con aquella prudente conmiseración e indulgencia con que él mismo en circunstancias análogas quisiera ser tratado. El amor y la paciencia para con nuestros prójimos en medio de sus imperfecciones es, sin disputa, uno de los principales efectos y una de las primeras señales de la verdadera caridad. Y cuanto más bondadosa y caritativa es una persona, tanto más inclinada se siente a la benignidad y a la tolerancia. Por eso, Dios nuestro Señor, que es todo bondad y caridad, es tan indulgente y compasivo para con nosotros. Tolera nuestros defectos, sufre con infinita paciencia nuestros pecados e infidelidades, nos perdona una y otra vez nuestras caídas y recaídas, y nos espera uno y otro día, un mes y otro mes, un año y otro año, dándonos lugar y gracia para arrepentirnos, enmendarnos y volver a su amor y amistad. Si Dios no nos hubiera tolerado, ¿no estaríamos a estas horas sepultados en los profundos abismos del infierno? Y a la vista de tanta bondad e indulgencia por parte del Señor, ¿no seremos nosotros bondadosos e indulgentes con nuestros prójimos? Y podremos tenernos por hijos de tan buen Padre si no procuramos revestirnos de los sentimientos caritativos de su dulcísimo corazón. Es preciso, escribe San Francisco de Sales, que los hombres tengan paciencia unos con otros, y los más animosos son los que toleran mejor los defectos de los demás.
Gran parte de nuestra perfección es tolerarnos mutuamente en nuestras imperfecciones. Y el amor del prójimo en nada puede ejercitarse mejor que en esta tolerancia. Es fácil amar a los que tienen un carácter amable y complaciente, porque ¿qué mosca no vuela al azúcar y a la miel? Pero amar a los que tienen, por el contrario, un carácter molesto y desagradable es como mascar píldoras de acíbar. Y sin embargo, tal es la piedra de toque de la verdadera caridad. Por eso este santo obispo insistía vivamente, tanto en sus conversaciones como en sus escritos, sobre ciertas virtudes que decía no eran bastante estimadas, a saber, la cordialidad, la paciencia, la afabilidad, la bondad, la tolerancia con los defectos de los otros, y tenía por ilusión imaginar que se pueden hacer grandes cosas por el prójimo cuando no se sabe tolerar a los genios bruscos y desatentos, y sobre todo las importunidades de algunas personas que en cosas que no son nada vienen a molestarnos fuera de tiempo e inoportunamente. Es menester convencernos de ello, lector carísimo. A todos, sin excepción, nos es necesaria esta tolerancia de los defectos ajenos, porque no hay nadie en este mundo que carezca en absoluto de defectos propios. Somos hombres y no ángeles, y las imperfecciones, como consecuencia del pecado original, nos son en cierto modo connaturales, y nos han de acompañar hasta el sepulcro. Dios lo dispuso así, dice la imitación, para que aprendamos a soportar unos las cargas de los otros, según el consejo del apóstol. Pues ninguno hay sin defecto, ninguno que no ocasione alguna molestia a los demás, ninguno que se baste a sí mismo, ninguno que sea suficientemente entendido en todo, sino que es preciso sufrirse unos a otros y mutuamente consolarse, ayudarse, instruirse y amonestarse. Sé pues paciente en tolerar los defectos y cualesquiera flaquezas de tus prójimos, porque también tú, aunque no lo conozcas, tienes mucho que han de tolerarte los demás. Es indispensable además esta mutua tolerancia para poder vivir en paz y armonía unos con otros. Superiores con inferiores, padres con hijos, esposos con esposas, criados con amos, hermanos con hermanas, amigos con amigas, compañeros con compañeros, vecinos, etc. Sin una tolerancia prudente y caritativa de las miserias, imperfecciones y faltas ajenas, sobre todo de las faltas leves y cotidianas, que más que de malicia nacen de la misma condición flaca y defectible de nuestra naturaleza. Al punto surgirán los choques, las desavenencias, las rencillas, las murmuraciones, las frases desconsideradas y mortificantes, y tal vez los insultos graves, las riñas, los rencores, con todo el cortejo de sinsabores y disgustos que vendrán a amargar la vida de cuantos han de vivir en compañía. En cambio, donde reina la caridad fraterna y con ella la tolerancia mutua de los defectos e imperfecciones, habrá paz, concordia, alegría santa, y los días que haya de durar nuestra peregrinación por este mundo, en medio de sus trabajos y amarguras, se nos harán más suaves, más agradables y llevaderos, hasta que brille para nosotros en la gloria el día de la verdadera paz y de la eterna caridad. Por otra parte, el continuo vencimiento de sí mismo y los actos repetidos de caridad, humildad, paciencia, dulzura, mortificación, etc., que supone o que lleva consigo la tolerancia de los defectos de nuestros prójimos, singularmente de aquellos con quienes habitualmente convivimos, no pueden menos de ser muy agradables a Dios nuestro Señor y fuente abundante de santificación y de méritos para nosotros. Y por eso los santos fueron tan benignos, tan pacientes y sufridos en el trato con los demás. Dichoso, como dice San Francisco de Sales, el que haya aprendido bien estas excelentes lecciones de caridad y tolerancia cristiana que nos han dejado los siervos de Dios. Sería, no obstante, un error funesto confundir la tolerancia virtuosa, hija de la verdadera caridad, con una condescendencia culpable, nacida de la debilidad y blandura excesiva de carácter, que contribuyera a fomentar los defectos y vicios de nuestros prójimos, haciéndonos más o menos cómplices de los mismos. Tal sucedería, por ejemplo, si autorizáramos de algún modo o diéramos muestras de aprobar tales defectos, o si nosotros mismos, por una amistad malentendida o por otros respetos humanos, nos los apropiáramos.
o si pudiendo y debiendo oponerse a ello no lo hiciéramos. En este último caso se encuentran los padres y superiores a quienes incumbe el deber de velar por aquellos que están encomendados a su cuidado. Faltarían a su obligación si no opusieran a los vicios y defectos de sus hijos o de sus súbditos. Pero cuando se opongan a ellos y procuren evitarlos o corregirlos, esto no obstante su solicitud, sus advertencias, sus reprensiones o castigos han de inspirarse siempre en la prudencia, en la bondad y caridad propias de un corazón verdaderamente paternal. Imiten en esto la conducta de nuestro Señor Jesucristo con los apóstoles. Con qué paciencia soportaba sus defectos, sus rudezas, sus inconveniencias, sus formas groseras, sus miras egoístas e interesadas, y toda la serie de imperfecciones de que estaban llenos cuando los llamó al apostolado. Cómo les fue poco a poco con dulzura y fortaleza al mismo tiempo, purificando de sus malos hábitos, formando y perfeccionando para el alto ministerio al que los destinaba. Reprendíalos sí, y oponíase a sus faltas cuando era menester, pero con qué prudencia, con qué amor, con qué bondad y caridad lo hacía. No era solamente para con ellos el maestro o el juez de sus acciones, era al mismo tiempo el padre, la madre, el hermano, el amigo, el bienhechor. Eso han de ser igualmente los superiores para con sus inferiores. Y todos en general debemos amarnos y soportarnos como hermanos en el corazón de nuestro Salvador. Resolución. Seré tolerante y benigno con las flaquezas y defectos de mis prójimos, no precisamente aprobándolos o haciéndome cómplice de ellos, sino soportándolos con paciencia y caridad, como el Señor soporta a los míos. Jaculatoria. Dulce Jesús mío, revestid mi corazón a semejanza del vuestro, de sentimientos de caridad e indulgencia para con mis hermanos.